todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver este tema que está titulado El misterio de la creación. Desde Hebreos capítulo 11, versículo 3, desde aquí vamos a empezar a descubrir la maravillosa historia del que fue, del que es y del que será por los siglos de los siglos, el Creador, el Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 11, versículo 3, como le decía, dice así de esta manera: que por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Si prestamos atención, la segunda frase de este versículo que dice, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. En otras palabras, nos está diciendo, o podemos entender, de que el mundo físico, lo que nosotros podemos ver, fue hecho a imagen, a semejanza o a cosas parecidas de lo que no se veía, o sea, de lo que existe en el mundo espiritual o en el cielo. Aquí claramente vemos el inicio de esta maravillosa historia y cómo la Escritura nos empieza a descubrir de que aún en el mundo espiritual, cuando los profetas, los apóstoles o aún en la actualidad, muchos que han tenido un encuentro con Dios han podido ver cosas semejantes a lo que está en la tierra. La Escritura en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como muchos lo conocen, nos habla de coronas. Y sabemos que las coronas fueron muy populares en los tiempos de los reyes. Nos habla de coronas, nos habla de piedras preciosas, nos habla de nube. Aquellos que tuvieron experiencia con Dios, un encuentro con el Todopoderoso y vieron su gloria y su majestad, narran y cuentan de que lo vieron envuelto en una nube, vieron fuego, cosas semejantes a lo que está en la tierra. Uno de los profetas dice que debajo de sus pies había como un embaldosado como de zafiro. Como de zafiro. No dice que era zafiro, sino como de zafiro, porque eso fue lo que sus ojos contemplaron y ellos lo asemejan a cosas de los que ellos le parecen que aquí en la tierra es parecida. También vemos que hay agua, hay un mar de cristal que es tan transparente, que se ve el fondo tan claro, que el hombre de Dios dice que es como de cristal. Habla de piedras preciosas. También vemos la Escritura como nos enseña que Lucifer, cuando fue creado, fue formado en medio de piedras preciosas y de fuego y de tamborines. Nos habla de instrumentos musicales también. Nos habla de trompeta, cosas que hay aquí en la tierra, que cuando la tocan sale un sonido. Lo más curioso y lo más sorprendente es que Revelaciones, escuchen bien el capítulo 4, que lo voy a leer, capítulo 4 de Revelaciones, nos narra algo muy interesante. Es un encuentro que tuvo el apóstol, que Dios le mostró seres espirituales. En el versículo 7 dice que el primer animal era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía cara como de hombre y el cuarto era como un águila. Mire, la Reina Valera 1960 habla de seres vivientes, pero la Reina Valera 1909, que es la que tengo en la mano, dice animales, no dice seres vivientes, dice animales. Y dicen que tenían rostro de león, aunque hay muchos que dicen que esto fue simbólico y que esto simplemente representa la creación. Pero vea lo que dice Ezequiel capítulo 10, versículo 20, donde también tiene un encuentro con seres espirituales y también le ve rostros de animales.
Y lo más sorprendente, Ezequiel capítulo 1, el versículo 7 dice, vea que dice Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 7. Dice, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Oyó, la planta de uno de los pies de ellos era como planta de becerro, o sea, planta como de animal. Entonces, si en Revelaciones representaba la naturaleza, el profeta, ¿por qué acá ve también la misma imagen de seres espirituales con rostro de animal? Yo creo que no es representativo, sino que tienen forma así. Porque muchas experiencias que muchos han tenido actualmente han visto también que tienen figuras y cuerpos de animales. Cuando los dioses de Egipto, que muestran aún las esculturas y muestran también sus pinturas, también muestran parte animal, parte humana y muchos que llaman mitológicos. O sea, nos damos cuenta de que son así. Entonces, cuando Dios empezó a formar la tierra, la hizo a semejanza de cosas espirituales. La Biblia es clara cuando Dios dice, veámoslo aquí en primero capítulo 1 de Génesis, cuando Dios forma la tierra, dice, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente, escuche, cuya simiente y según su género, y vio Dios que era bueno. El versículo 24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, oiga, según su género, y bestia y serpiente y animales de la tierra según su especie, y fue así. Recuerde que Dios formó cada una de las cosas según su género y según su especie. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué ellos no pudieron echar el demonio del cuerpo de ese joven, Jesús les contestó y les dijo, porque este género no sale sino con ayuno y oración. Aquí nos descubrimos otro misterio, de que ellos también tienen género en el cielo, las criaturas, los seres que existen, que Dios formó en el cielo, tienen género, están clasificados. Si hay un género, hay una especie. Los espíritus, los ángeles, los seres espirituales, todos, a pesar de que tienen rangos de mando, también tienen género. Entonces Dios formó todas las cosas a imagen de lo que está en el cielo. Fue lo que leímos al principio. Todas las cosas visibles que hemos visto y que estamos viendo y contemplamos fueron hechas de las cosas que no vemos. Entonces, aquí claramente comprendemos la maravillosa historia de esta creación. Porque cuando Dios llega a formar al hombre, Dios no lo forma a imagen de las cosas que Él creó en el cielo, sino que el hombre sí lo hace a imagen de Él, que es lo más maravilloso que nosotros vemos. La máxima creación de Dios, el hombre, perfecto en todo su aspecto, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios entregó todas las cosas aquí en la tierra y el paraíso lo entregó en manos del hombre. El hombre era como un Dios aquí en la tierra. Dios, dice la Escritura, que le dio potestad sobre todas las cosas. Potestad, gobierno, autoridad, para que Él sujetara y subyugara todo lo creado. El hombre era como un Dios. Lo único que Dios le prohibió al hombre fue un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, el día que comiere de este árbol, de cierto te digo que morirás. Entonces, el hombre, con la desobediencia, quebrantó un mandamiento que Dios le dio. Y eso produjo de que todo lo que el hombre
tenía cargo, todo el poder que el hombre tenía sobre la tierra, lo perdió. Veamos que el hombre no le huía al animal. El hombre era inmortal porque todavía no había muerte, porque no había pecado contra Dios. El hombre era inmortal, el hombre era perfecto, el hombre no tenía tacha alguna desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Pero cuando el pecado entró, cuando Dios castigó al hombre, entonces fue que todo se quebrajó, todo se partió, todo se derrumbó, todo se echó a perder. Porque Dios trajo a juicio a la serpiente, a la mujer y al hombre. Pero veamos qué le dice al hombre. En Génesis capítulo 3, esta es la sentencia que Dios le da al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice de esta forma: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, o sea que no producía espino y cardo, y comerás hierbas del campo. Oiga, espino y cardo te producirá. Pero vea lo que dice, maldita será la tierra por amor a ti. Así como Cristo enseñaba por medio de parábola para poder dar a conocer los misterios del cielo, yo le quiero hablar de una manera humana, lo más posible para que usted entienda los misterios de Dios. Así como en la tierra sucede y ha sucedido y sigue sucediendo, en que hay hombres o personas que se enojan contra otro y por querer golpear a la otra persona y su ira querer descargarla sobre la otra persona, pero cuando están ya a punto, prefieren mejor golpear una pared o descargar su ira contra un objeto para no descargarla contra la persona. Algo parecido sucedió con nuestro Dios, enojado con el hombre. Cuando fue a maldecir al hombre, prefirió mejor maldecir la tierra, golpear la tierra para no golpear al hombre. Porque le dijo, maldita será la tierra por amor a ti. O sea, por misericordia y por ese amor que todavía sentía por el hombre, prefirió maldecir la tierra. Y la tierra produjo espino y cardo, que dice la Escritura. Vinieron las plagas. Antes de explicar esa parte, primero quiero que usted entienda algo. El hombre entendió claramente cuando Dios le dijo, el día que pecare, ese día morirás. Porque el hombre hablaba cara a cara con Dios. Dios descendía al huerto y se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con el hombre cara a cara. El hombre conocía a Dios, era amigo de Dios, a pesar de que era su creador, era amigo. Y el hombre entendía y entendió esas palabras que el Señor le dijo. Los que no entendemos somos nosotros, porque ahora en la actualidad no conocemos el lenguaje de Dios. Pero el hombre sí lo conoció. Y cuando Dios le dijo, el día que pecare, ese día morirá, ese día el hombre murió, tanto físicamente como espiritualmente. Y por eso quiero explicar esta parte, porque sé que muchos no la entienden, porque muchos pensaron que nada más era físicamente, espiritualmente. Y como el hombre siguió viviendo, muchos imaginan que la muerte solamente fue espiritual. Dios le dijo, el día que pecare, ese día morirás, y el hombre murió totalmente. Físicamente, ¿por qué murió ese día? Recuerde lo que le vengo diciendo, él entendió el lenguaje de Dios y Dios le estaba hablando en un lenguaje divino. La Escritura nos dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Así que el hombre no podía pasar los 1000 años, porque Dios le dijo, ese día que pecare, ese día morirás. Y el máximo hombre que duró fue 900 y pico de años. ¿Por qué? Porque ese día murió. El hombre era eterno.
pero como pecó, entró la muerte y ese día murió. No pudo pasar los 1000 años. Físicamente murió y espiritualmente murió también, porque de ahí en adelante el hombre ya no hablaba con Dios cara a cara, que quedó separado de Dios. Ahora el hombre, para dirigirse a su Creador, tiene que dirigirse con plegaria, con ruego y aún derramamiento de sangre de animal, porque tenían que hacer sacrificio para poder que Dios contestara sus peticiones y sus ruegos. Entonces el hombre muere y todo esto causó un derrumbe en lo que Dios había creado. Porque cuando Dios maldice la tierra por amor al hombre, salen plagas, la cual no había. ¿Por qué no había? Porque la Escritura dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Y dice que a medida que Dios iba creando la naturaleza, la Biblia dice que Dios decía, y vio Dios que era bueno. Créase esto, y dice Dios, y vio Dios que era bueno. Fórmese aquello, y veía Dios, y decía Dios, y vio Dios que era bueno. Eso lo puede leer usted en su casa, todo el capítulo 1 y 2 de Génesis. Si todo era bueno, no había plaga. Una persona me contaba a mí, cuando estuve por allá por los pueblos predicando, de que la plantación o la planta de plátano le cae una plaga que a simple vista no se ve. Pero ya los que conocen se dan cuenta. Y cuando ellos miran la plantación, dice, tiene plaga. Y el plátano se ve bonito y se ve grande y verde. Y agarran un plátano y lo parten por la mitad y por dentro tienen manchas negras, o sea que tiene plaga. Entonces todo se derrumbó. La naturaleza no tenía plaga, todo era bueno. Entonces crecieron aún microorganismos y animales que no existían, fueron formados también. Con la maldición que Dios tiró a la tierra, muchos seres fueron deformados, microorganismos cambiaron su genética y se transfiguraron. ¿Por qué el hombre no cambió, no quedó desechado para siempre? Porque la maldición Dios la tiró a la tierra para no tirársela directamente a él. No así sucedió con los ángeles caídos, que por eso ellos quedaron deshechos a una condenación eterna sin perdón y sin salvación, porque en ese caso la maldición fue directo contra ellos. Y esa es la ira que Satanás tiene contra el hombre por la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Porque la maldición quedó directo contra ellos y por eso ellos fueron transfigurados y mudados su semblante. Y su gloria pereció. Ellos siguieron conservando su jerarquía y su poder. Pero su figura fue transfigurada por la maldición. Si la maldición hubiese lanzado y hubiese quedado directamente al hombre, el hombre hubiese mudado totalmente su genética totalmente. Fue mudada, pero no totalmente. El hombre no hubiese quedado resplandor de su hermosura. Si muchas veces hay gente que ve a una persona y dice, uy, qué belleza. Imagínense entonces cómo sería Adán y cómo sería Eva. Eran perfectos de la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Eran perfectos. Pero cuando la maldición cae sobre la tierra y Dios sujetó al hombre a la tierra, porque ya el hombre no estaba sobre autoridad, no estaba en autoridad sobre la tierra, no estaba sobre la tierra. Ahora Dios sujeta al hombre a la tierra. Cuando el hombre extiende su mano a la tierra para comer de ella, la contaminación entra por su boca. El hombre murió y ahora aún se contamina más comiendo de la tierra. Su genética fue mudada. Su genética, el hombre la mudó y por eso de aquí en adelante hay enfermedad. Por eso hay malformación en el cuerpo humano.
Y cada día es más palpable y cada día se ve más. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplica. Y la ira de Dios se descarga cada día más sobre la tierra. ¿O acaso no ves que la misma Biblia dice que por cuanto la maldad ha aumentado, la ira de Dios también aumenta sobre la tierra? Y por eso hay más plaga, por eso hay más deformaciones, por eso hay más maldición. Y la tierra se degrada más. Por eso cada día la gente también se degrada más. Ya el hombre no es perfecto. Usted repara un cuerpo y por más hermoso que lo vea, tiene siquiera un dedo doblado o tiene las orejas grandes. Y si le quitan la ropa, alguna imperfección tiene, pero perfecto no es, porque perdió su perfección. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos todas las cosas y todo lo que encierra la creación. Ahora quiero contarle una historia antes de entrar al desenlace de esta enseñanza. Cuando estábamos predicando por allá por los pueblos, nosotros acostumbrábamos a vigilar cada viernes, pero en un viernes no estuve en la vigilia porque tuve que entregar un informe en una ciudad y viajé. Me cuentan los hermanos cuando yo llegué que esa noche, ese viernes, tuvieron una experiencia con una fuerza oculta y un ser espiritual. Dicen que mientras ellos oraban, una fuerza demoníaca se apareció y iba creciendo, y ellos hicieron una cadena de oración y empezaron a clamar a su Dios. Y mientras ellos clamaban, los ojos de una hermana se abrieron espiritualmente y vio un carro que se parqueó enfrente del templo, en la calle. El carro, dice ella, que parecía una limusina porque era largo, y de él salió un personaje que tenía una apariencia como de hombre de guerra y era buen parecido. Iba vestido con un saco, llevaba un sombrero largo como mago y en su mano algo redondo como una granada. Y él se bajó y iba derecho hacia ellos de una forma así impotente y les decía: los voy a destruir, te voy a destruir. Y ella empezó a clamar: Señor, no lo permitas. Y todos se unieron a la oración y decían: no lo permitas, Señor, no lo permita. Y ella vio cuando él iba hacia adentro, y cuando él alzó sus pies para ponerlo adentro de la terraza, dice ella que sus pies eran largos y sus dedos eran como raíces. Iba a pie descalzo. Iba vestido con smoking, pero iba a pie descalzo. Cuando ellos siguieron clamando, la visión desapareció. Y poco a poco esa fuerza oculta, esa fuerza se fue desvaneciendo lentamente. Pero una vecina que no conoce a Dios y no sigue a Dios, dice que a esa hora una hija llegó borracha y ella la sacó a que vomitara al patio y vio una luz que reflejaba frente a su casa. Y dice ella que ella se asomó para ver qué era esa luz, y dice que frente a la iglesia, más adelantico, había una bola de humo que estaba en la carretera, y de esa bola de humo salían los reflectores de un carro. Ella escuchó el motor del carro, pero no veía el carro, sino que veía como un polvo, una bola de humo que se levanta y envuelve lo que estaba adentro. Y en ese momento el carro arrancó, dice que pasó a toda velocidad frente a la casa de ella, que ella se asustó porque quedó un fuerte olor a azufre y ella se asustó. Ella entró a su casa y no salió más esa noche. ¿Por qué les cuento esto? Porque estamos viendo todo lo que sucede en el mundo espiritual. Y recuerde que cuando Eliseo vio a Elías ser raptado por Dios y llevado al cielo, él gritó y dijo: carro de Israel y su gente de a caballo, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque fue lo que contemplaron sus ojos, cosa semejante a lo que está aquí en la tierra. O sea que también vio caballo.
Ahora, ¿qué sucede? Que cuando Dios muere en la cruz para salvar al hombre, muere con el propósito de restaurar todas las cosas como desde el principio. Todas las cosas serán restauradas. Por eso las primicias de la salvación son nuestras almas, porque todavía moramos en un cuerpo de muerte, como dice el apóstol. Nuestro cuerpo tiene que ser también restaurado y por eso Dios dará un cuerpo glorioso. La tierra que fue maldita tiene que ser restaurada y por eso Romanos, vea que dice, en Romanos capítulo 8, el versículo 19 dice, porque el continuo anhelo de la criatura esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no por balde y no por su propia voluntad, mas por causa de que las sujetó con esperanza. La versión de 1960 dice la creación, pero aquí dice las criaturas, en otras palabras todo lo creado. Todo lo que Dios formó fue sujeto a vanidad, o sea, a muerte, por causa del que las sujetó. ¿Y quién las sujetó? Las sujetó aquel que dijo, maldita será la tierra por amor a ti. Él las sujetó para conservar la esperanza de salvación que tienes tú en esta hora. Porque si no, estuviésemos condenados como los ángeles caídos a perpetua oscuridad, sin salvación y sin esperanza. Entonces, Dios maldijo la tierra, la sujetó y ahora la va a libertar por amor a nosotros, para que todas las cosas sean restituidas como al principio. Vea que dice, porque sabemos que todas las cosas y todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Tenemos las primicias del Espíritu, pero también falta la redención de nuestros cuerpos, porque nuestro espíritu ha sido redimido con la sangre de Cristo, pero falta la redención de nuestros cuerpos, para que la salvación sea consumada. Por eso la Escritura dice que somos salvos por fe. ¿Y qué es fe? Fe es que esperamos y estamos convencidos de algo que no vemos, pero que sabemos que vendrá. Entonces, la tierra también será redimida y rescatada de aquella maldición que Dios lanzó por amor a ti y por amor a mí. Para usted poder entender más claro qué sucedió en la muerte de Cristo, quiero que usted oiga aquel mensaje que está titulado El misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Ahí vamos a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted entiende las cosas maravillosas y terribles que sucedieron con la muerte de Cristo, usted podrá ver todo lo que Dios ha hecho por amor y que verdaderamente se va a tener que tener un amor tan grande para hacer algo semejante. El día ha llegado y la hora ya es. El que oyere la voz del Hijo de Dios, de cierto os digo que vivirá. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Grandes y maravillosas son sus obras. Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de